¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este capítulo de Guerrero Trabaja Podcast, un espacio natural para compartirles información relevante sobre el mundo del trabajo, sobre las normas en el empleo y sobre todo las posibilidades de empleabilidad que tenemos en nuestro estado de Guerrero a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Yo soy Omar Estrada Bustos, secretario del Trabajo. Sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos. Y hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental porque justo tiene que ver con el desarrollo económico del Estado, el desarrollo económico también administrativo y gerencial de las empresas. Hoy nos vamos a enfocar a hablar de las empresas y sobre todo del cumplimiento que tienen que tener estas empresas para que se apeguen estrictamente a lo que establece la Ley Federal del Trabajo por cuanto hace a temas de seguridad y de salud en el trabajo, a temas de disminución de riesgos laborales, a temas de accidentes, a temas de incluso hasta de protección civil. Pero bueno, hoy quiero darles la bienvenida al licenciado Donato Vergara Chávez, que es nuestro jefe de inspecciones y normas en el empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Mi estimado licenciado Donato, bienvenido a este programa. Adelante. Muchas gracias, licenciado. Pues le agradezco mucho esta oportunidad que me dan para poder explicar un poco en referencia a las inspecciones del trabajo. Es cierto que es un tema muy difícil, las inspecciones, porque pues nuestra misión es llegar a las empresas y inspeccionar. Pero aquí estamos, secretario, para lo que usted nos ordene. Gracias. Pues una de las preguntas de cajón es justamente por qué es importante que las empresas establecidas legalmente en nuestro estado cumplan con todas las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué es relevante este tema, licenciado? Es relevante y yo diría súper importante. Sí. Porque eso nos conlleva a garantizar las condiciones que sean dignas del trabajador y para llevar a cabo y verificar sus derechos laborales, sobre todo que genera estabilidad y confianza, tanto en la economía como en el trabajo. Fortalece el crecimiento, como ya le dije, económico de las empresas, pues tener trabajadores al 100% cumpliendo el patrón con todos los requisitos que marca la ley, pues vamos a tener trabajadores contentos, productivos sobre todo, secretario. Importante el tema de la productividad porque tiene que ver también con en la medida en que una empresa o un empleador o un patrón cumple con lo que establece esta parte de la Ley Federal del Trabajo, en esa medida también incide o repercute en la productividad de la empresa. ¿Cuál es el papel, licenciado Donato? ¿Cuál es el papel que tienen las empresas en este respeto a los derechos laborales? Sí, digo, el tema es el papel que aquí representan las empresas, sobre todo, es cumplir con la ley. Sí, con la ley que marca la Ley Federal del Trabajo, decir todas sus prestaciones, respetar sus jornadas laborales, cómo son sus horarios, sus salarios, sus vacaciones. Todo eso es súper importante para las empresas y así también para los trabajadores y promover sobre todo que ellos tengan toda su seguridad laboral posible para tener un entorno digno y como siempre lo he dicho, si todo esto se cumple y se lleva a cabo, son trabajadores productivos. Porque no tienen que quejarse. Conviene a las empresas que le apuesten a este tema de cumplir con lo que dice la ley. Le conviene al empresario tener a sus trabajadores capacitados, dados de alta en el IMSS, tener sus contratos vigentes, tener toda la normatividad interna debidamente establecida. Y bueno, eso justamente permite el fortalecimiento de la empresa y no solamente eso, licenciado, sino permite su expansión, su fortalecimiento. De manera que el trabajo de inspección, más que un tema de fiscalización laboral,
Es un tema de prevención inclusive, pero nos gustaría, licenciado Donato, que nos ilustres sobre todo en qué consiste este trabajo de inspección, porque luego hay empresarios que dicen, es que la Secretaría del Trabajo me está auditando, me está acosando, me está hostigando, porque quiere que le entregue todos los documentos, que le entregue los contratos, quiere revisarme todo y pues para mí como empresario pues me genera un perjuicio. Digamos que lo que hoy quisiera que quedara muy claro es cuál es este trabajo de inspección que nosotros como Secretaría del Trabajo realizamos a las empresas. Es cierto, mire, sí es cierto, yo quiero hacer ahorita un paréntesis en esto, porque hace 2 o 3 días en una plática que tuvimos, fui criticado. ¿Por qué? Porque una persona se paró y dijo que nosotros, los inspectores del trabajo, cuando más llegábamos a amenazar o amedrentar a los empresarios. O en el peor de los casos, a extorsionarlo, decía. O en el peor de los casos, extorsionar. Yo les hice mención claramente que nosotros hemos llegado aquí hace 1 año, 1 mes. Gracias a usted que me dio la oportunidad de estar aquí. Y desde hace 1 año, 1 mes, yo les pregunté en esa charla que tuvimos si había algún empresario que tuviera alguna queja del Departamento de Inspecciones. Y afortunadamente nadie dijo nada. Es cierto que la inspección de trabajo en cual nosotros nos evocamos es verificar el cumplimiento de las leyes laborales, de los derechos laborales. Y eso ustedes empresarios lo saben muy bien, lo conocen muy bien, cuáles son los deberes de ustedes para con sus trabajadores. Las visitas de inspección nosotros las hacemos aleatoriamente. Nosotros podemos decir en un momento dado, pues vamos a inspeccionar farmacias en todo el centro de Chilpancingo en este caso. Son aleatoriamente y muchas veces tenemos inspecciones extraordinarias. Esto quiere decir que tanto la Secretaría del Trabajo como el Departamento de Inspecciones ha recibido quejas de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores dan quejas donde se quejan de que, por ejemplo, no se le ha pagado su salario, no le respetan sus horarios de trabajo, no han cumplido con sus aguinaldos, sobre todo el reparto de utilidades. Entonces, todas estas irregularidades, nosotros como inspectores tenemos que llegar y tenemos que verificar si es cierto o no es cierto, de acuerdo a la inspección extraordinaria que se está llevando a cabo en ese momento en la empresa. En esa charla nosotros hicimos un ejercicio donde estuvo una gran parte de empresarios aquí en Chilpancingo y llevamos a cabo un simulacro de inspección. En ese momento les dije a todos los empresarios presentes que en este momento iba a llegar el inspector a su negocio y que ellos iban a atender la inspección. Afortunadamente hubo buena respuesta, buena cooperación de los empresarios. Saben de cómo se lleva una inspección, saben el funcionamiento del inspector de acuerdo al artículo 541 de la Ley Federal del Trabajo, donde habla de los deberes de nosotros, las atribuciones como inspectores del trabajo. Así es, mi secretario. Bueno, eso realmente es muy importante que aquí en este espacio se divulgue, se promueva y se fomente, porque se trata de un tema de carácter preventivo. Nosotros siempre lo hemos dicho. Podemos ir con los inspectores que tenemos aquí en la Secretaría del Trabajo, pero no propiamente a sancionarlos de manera directa, sino a solamente pedirles que cumplan, que si no tienen toda la normativa en orden y están al corriente, pues que lo hagan para evitarse sanciones futuras, que además sí nos facultan a la Secretaría del Trabajo para imponer este tipo de sanciones. En este caso, licenciado Donato, ¿cuáles son, digamos, las violaciones o las faltas más comunes que han encontrado ustedes como inspectores a las empresas aquí en Guerrero? Digamos, las más comunes, ¿cuáles serían? Es cierto, sí hemos detectado muchas violaciones
muchas faltas de parte de los empresarios. Donde nosotros hemos llegado, principalmente, y lo digo así de frente, es la seguridad social. La seguridad social en el aspecto yo siento que es muy difícil económicamente para el patrón. Ese es el punto que tenemos nosotros esencial, la seguridad social. Porque siempre que hemos llegado a las empresas, y pues hay empresas que no cumplen ni siquiera el 50% de la seguridad social de sus trabajadores. Otro punto muy esencial es el reparto de utilidades. Reparto de utilidades, créanme que muchas veces el empresario reparte lo que quiere, no de acuerdo a su declaración fiscal. Nosotros, como inspectores, pedimos su declaración fiscal, verificar cuántos trabajadores tiene su empresa y cotejar el monto a repartir. Muchas veces, pues no da. El patrón pues paga o reparte utilidad como quiere. Y es más, nosotros hemos llegado y ni siquiera los recibos de nómina están timbrados ante Hacienda. Los recibos de las utilidades no están timbrados ante Hacienda. Entonces es una violación que hemos encontrado no en una ni en dos, en varias empresas. Y como lo dijo aquí mi secretario, desde que nosotros llegamos aquí al puesto de inspecciones, fue la encomienda número 1, hacer inspecciones preventivas, darle todas las facilidades al empresario para que se regulen. Cuando el inspector termina su inspección en la fuente de trabajo, se le da 5 días por ley, que la ley le otorga al empresario para los corrientes, que no tuvo en ese momento, no los traiga, no los haga llegar. Entreguen evidencias. Así es. Sin en cambio, hacen caso omiso de esos 5 días. Yo como jefe de inspectores en ese momento mando un oficio y les digo que han pasado tus 5 días y te damos otros 5 días más para que te presentes a regularizarte. Pero muchas veces no les basta eso. Entonces nosotros cumplimos con la encomienda que se nos ha dado de hacer inspecciones preventivas, prevenirlos, ahora sancionarlos. Mi querido Donato, y si en caso de alguna, de que una empresa incurra en un incumplimiento sistemático, por así llamarle, ¿cuáles serían esas sanciones? Porque incluso la ley establece en faltas graves hasta la clausura del establecimiento, hasta la clausura del negocio, vaya. Pero no solamente eso, hay otras sanciones. ¿Cuáles serían estas sanciones y cómo se clasifican? Es cierto, mira, nuestras sanciones están reglamentadas en la Ley Federal del Trabajo en los artículos 992 al 1008. Están reglamentados todas las faltas que ustedes hagan al no proporcionar la documentación requerida. Cada una de ellas tiene un precio, una multa, una sanción. Pero como hasta ahorita hemos llevado a cabo la encomienda de hacer inspecciones preventivas donde se le da todas las facilidades al empresario para poder regularizarse en ese aspecto. Nosotros, nuestras multas están facultadas desde la ley constitucional, desde la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento General de Inspecciones en el Empleo. Estamos facultados, no nomás porque el inspector quiera llegar a tu negocio y te va a multar, no. Estamos facultados ante la ley nos asiste, porque yo me pregunto en este caso, si ustedes en un momento dado se van a ir a una demanda porque ya les llegó la sanción, porque por incumplimiento, ustedes se van a ir a una demanda, sí es cierto, ¿qué van a pedir? Que ni modo, no, yo pienso que no hay ninguna autoridad laboral, llámese un juez, llámese un tribunal, yo no sé si los van a parar y decirles a ustedes que no cumplan con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que no cumplan con el SAT. Entonces ahí yo les recomiendo 1000 veces a ustedes, empresarios, hay que cumplir con las normas. Es cierto que tenemos nosotros el programa de sanciones, que hasta ahorita no lo hemos tocado,
pero va a llegar el punto donde empecemos a tocar ya las sanciones. El departamento jurídico ya está lleno de expedientes para llevar a cabo las sanciones y de ahí ustedes, bueno, se van a tratar de defender porque ya no está en nuestras manos. Ya va a estar en finanzas del Estado. Finanzas del Estado se va a encargar de visitarlos y decirles, me debes tanto de acuerdo a la inspección fulana de tal que fue realizada en tu negocio. O sea, estamos hablando de una sanción, digamos, de una multa económica hacia el patrón, en este caso, ante un incumplimiento evidentemente que es sancionable por la ley. Entonces hay que evitarnos eso. Nosotros el llamado que les hacemos es que efectivamente les damos todas las facilidades para que se pongan al corriente. Es lo más conveniente y lo más recomendable que le hacemos a los patrones, porque un negocio saneado, un establecimiento verdaderamente que cumple, pues es un establecimiento que va a crecer y que se va a empoderar y que se va a expandir. Y a nosotros nos conviene, pues no más que tener una policía laboral, lo que queremos es que se fomente la cultura de la legalidad, de la formalidad, que en un estado como el nuestro la necesitamos en beneficio, pues no solamente del patrón, sino también de los trabajadores. Licenciado, hay un tema importante que tiene que ver con la competencia, porque muchos se preguntarán, bueno, ¿en qué momento la Secretaría del Trabajo interviene? ¿Cuál es la competencia de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado y cuál es la competencia de la Secretaría del Trabajo Federal? Porque suele confundirse. A mí me han hablado y me han dado testimonios de inspectores del orden federal creyendo que somos nosotros los que ya los visitamos y que ya están sobre un procedimiento administrativo en contra del patrón. Sí. Valdría la pena entonces diferenciar. Si bien es cierto, podemos tener un convenio de colaboración, pero en estricto sentido, ¿cuál es esta diferenciación de competencias en materia de inspecciones? Es cierto, la materia de inspecciones está regularizada en la Ley Federal del Trabajo, sobre todo en el artículo 527. El artículo 527 tiene un listado, son entre 40 y 50 nombres de la que ustedes se pueden dedicar. Y si ustedes aparecen en ese listado, ustedes son materia federal. Y lógico, si no están en el listado del artículo 527, entonces sí se pasan a la materia local, que nosotros vamos a ser sus inspectores. Por ejemplo, Donato, el tema de las minas, que aquí en Guerrero pues tiene una importancia estratégica. Hay una industria minera muy boyante, en apogeo, y eso obviamente pues genera empleos y una derrama económica importante, pero allí, por ejemplo, ¿quién es competencia de la inspección? Le comento, es cierto que muchas empresas están dentro del marco federal, dentro del marco del artículo 527, es cierto. Pero nosotros como inspectores, ¿qué vamos a regularizar ahí? Las condiciones generales del trabajo. ¿Qué vamos a revisar? Que sus salarios sean como marca la ley, que sus vacaciones, que sus aguinaldos, sí, es cierto que están en una zona federal, es cierto. Pero también nosotros podemos entrar como inspectores del Estado en las condiciones generales de trabajo, verificar que cumplan con las leyes, con la normatividad que marca la Ley Federal del Trabajo. Hay una norma que es la norma 035 que habla, es muy extensa la norma 035, pero en especial es el punto donde se habla del exceso de trabajo. El exceso de trabajo es una violación constante en muchas empresas y sobre todo en estas empresas grandes, como se llama mineras, por ejemplo, donde son turnos de 24 por 24. Entonces, ahí hay una violación muy grande de la norma 035. Pero sin en cambio nosotros tenemos también la facultad de entrar
en las condiciones generales del trabajo. Muy bien, bueno, pues estamos hablando con el licenciado Donato Vergara Chávez, jefe de Inspecciones y Normas en el Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Licenciado, preguntarte ya en esta parte, en esta recta final de la entrevista y de este tema de las inspecciones, es ¿cuál sería el beneficio, digamos, que tienen los trabajadores y también los patrones de acercarse con nosotros, de que vean al inspector no como un policía, de que no vean a la inspección como una herramienta de persecución laboral, sino que lo vean como una oportunidad de ponerse al corriente? ¿Cuál es el mensaje que le daría a los patrones en este contexto? Siempre lo hemos dicho en las pláticas que hemos tenido ante las cámaras de comercio, que cuando llega el inspector a su negocio, no llega el enemigo, llega un amigo. Dentro de nuestras facultades, dentro de nuestras obligaciones, está asesorar al patrón, al trabajador, así como también a los sindicatos siempre y cuando lo requieran, siempre y cuando nos los pidan, porque no vamos a ir nosotros a ofrecernos, a decirte, patrón, si no tienes esto, yo te lo hago, si no, este documento no lo tienes, yo te lo voy a hacer, porque se presta a malas interpretaciones. Ahí no podemos entrar. Pero sí tenemos la obligación de que si el patrón nos dice, a ver, ¿cómo puedo yo hacer esto? ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo recurrir? Le damos toda la información. No nomás te vamos a engañar, no. Te vamos a decir la verdad y dónde puedes ir y dónde no. Yo la semana pasada tuve un malentendido con un empresario que llegó a la oficina y dijo que dentro de nuestra responsabilidad es ayudar al empresario. Sí es cierto, podemos ayudarlo, pero él quería que nosotros hiciéramos la función ya como representante de él. Yo le dije, bueno, yo no somos tus empleados. Sí te podemos asesorar dentro de nuestras facultades, dentro del marco jurídico, sí podemos hacerlo, pero no puedo yo llevarte a cabo toda tu documentación porque no soy tu empleado. Y si yo lo hago, se prestan malas interpretaciones. Por lo tanto, y puntualmente, podemos asesorarlos. Por supuesto, la asesoría es parte de las funciones que tenemos en la Secretaría del Trabajo y también la ponemos a disposición de los patrones, de los empleadores, de los empresarios. Licenciado, también para el tema de que exista alguna denuncia hacia un inspector por que intentar algún cobro indebido, pues decirles que también los inspectores no son los que cobran una multa, ¿no? Hay todo un procedimiento para eso. Entonces, en caso de que existiera esta posibilidad de que alguno de los inspectores llegara y obviamente detectara irregularidades y quisiera en ese momento establecer una multa económica, ¿cuál es el mensaje, cuál es la invitación a los patrones? No, de ninguna manera. Patrón, yo te recomiendo que si en un momento dado se detecta que algún inspector quiere extorsionarte, pedirte un dinero, una dádiva, porque no cumples con ciertos documentos y quieres arreglarlo con dinero, o el inspector te pide dinero, decirle que con eso va a quedar pendiente, de ninguna manera. Ahí no termina el caso. Entonces, el inspector no puede cobrarte nada. Aquí el encargado de cobrarte en un momento de una multa es Finanzas del Estado, no el inspector. Y yo les recomiendo a ustedes, patrones, que si en un momento dado hay una extorsión por parte de los inspectores del trabajo, está aquí las oficinas de la Secretaría del Trabajo recibiendo cualquier queja que ustedes lo hagan, porque esa es una encomienda número 1 desde nuestra gobernadora, desde nuestro secretario, no llegar a esos niveles tan bajos. Estamos aquí para ayudar, para asesorar, para salir adelante juntos, porque por primera vez entre el Estado y el empresario estamos en pláticas dándoles a ustedes todas las alternativas, cómo pueden hacerle para en un momento no llegar a ser sancionados.
Estamos a sus órdenes. Muy bien. Adelante. Pues muchas gracias. Nosotros les queremos agradecer esta oportunidad de dirigirnos con todos ustedes e insistir en que los trabajadores pueden acercarse con nosotros para recibir alguna denuncia, pero también los patrones pueden acercarse con nosotros para asesorarse. Y además es una asesoría totalmente gratuita que se las damos con mucho gusto para que puedan cumplir las disposiciones en este tema de la Ley Federal del Trabajo. Licenciado Donato, quiero agradecerte en nombre de la Secretaría, agradecerte mucho el espacio, la oportunidad, todo este conocimiento que nos has vertido respecto de las inspecciones en el trabajo. Y bueno, pues el mensaje final que quisieras compartirle a nuestro público. Sí, claro, el mensaje final es agradecerle a usted, señor, por la oportunidad que me dio de llegar a este puesto de inspecciones. Y agradecido estoy y siempre estaré al 100% en mi trabajo. Usted lo sabe bien. Y yo puedo decirles simplemente que cuando el inspector llegue a su negocio, llega un amigo, llega una persona en quien puedan confiar. Y así también es duro decirlo, pero pues no fomenten ustedes también la corrupción, patrones. No la fomenten porque ustedes mismos al momento de llegar el inspector, ustedes ya le están ordenando a su representante o a quien esté atendiendo la inspección, dale tanto para que se vaya. No, patrón. Cumple y tendrás trabajadores productivos, trabajadores contentos. Y ustedes lo saben bien. Por mi parte, por esta intervención es todo. Mi nombre es Donato Vergara Chávez, jefe de Departamento de Inspecciones. Y le doy las gracias a usted. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. Obviamente los invitamos a que compartan nuestras redes sociales. El contenido que estamos compartiendo a la vez con todos ustedes nos permite seguir generando estos temas que nos parecen muy importantes en el mundo del trabajo, en el mundo de los derechos y obligaciones laborales. Omar Estrada Bustos, secretario del Trabajo, les damos muchas gracias.